Muy buenos días a todos los participantes del día de hoy. Justamente agradecer y felicitar la preocupación que tienen los amigos participantes en esta capacitación sobre lo que viene a ser el manejo de lo que es en este caso la biología, el control de los roedores, lo que es el manejo de el control de las cucarachas y lo que viene a ser las palomas. En este caso, estos son, digamos, plagas que se presentan generalmente en áreas urbanas como en áreas rurales. Lo que el día de hoy vamos a estar tratando justamente por la preocupación de la empresa BQC con lo que viene a ser el Colegio de Biólogos Filial Callao, es ver que el personal, en este caso que realiza actividades tanto en el sector público como en el privado, conozcan bien sobre lo que viene a ser a nuestros amigos, a los roedores. Tener una plaga de roedor significa un tema de saneamiento deficiente que se encuentra en muchas áreas de nuestras localidades, de nuestras ciudades o de nuestras regiones o de nuestro país. Esto se ve manifestado en que nosotros, el saneamiento deficiente que tiene muchas de ellas origina que haya proliferación de los roedores, tanto en los roedores sinantrópicos, que son los que nosotros vamos a dar prioridad, y lo que vienen a ser los roedores silvestres, en este caso los roedores que en áreas rurales que encontramos, que también son reservorios de enfermedades de importancia para la salud pública. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso armar, por ejemplo, cómo nosotros debemos establecer un programa del control de los roedores en lo que viene a ser en nuestra actividad diaria, cómo nosotros debemos primeramente desde la preparación, desde lo que viene a ser la preparación de este, digamos, de este programa, de lo que viene a ser la planificación que debemos implementar en cada una de nuestras actividades, tanto en el sector público como en el sector privado, en lo que viene a ser la ejecución de justamente de lo que viene a ser el programa de roedores, tanto en lo que es la parte pública, llamemos por ejemplo en los gobiernos locales, en lo que viene a ser en los diferentes sectores de nuestro estado, del país, Perú, y la parte privada, que justamente a veces también tenemos problemas como son la parte agroindustrial, la parte de los almacenes de alimentos y granos, y por qué no decir también en lo que viene a ser el tema de la salud. Cuando hablamos de la salud es porque nosotros tenemos, por ejemplo, un gran problema en lo que viene a ser el tema de parasitosis, el tema de la leptospirosis, el hantavirus, de la peste. Y esto es porque a veces los roedores invaden áreas urbanas y tenemos el contacto directo con los roedores, tanto a través de lo que viene a ser las excretas que produce la parasitosis y lo que viene a ser la orina, que es algo común que tenemos nosotros en lo que viene a ser, por ejemplo, la leptospirosis, que es una bacteria. También tenemos lo que Yersinia pestis, lo que origina justamente la peste bubónica. Y también tenemos los virus, que en este caso es el hantavirus. Son enfermedades que nosotros en salud pública lo tenemos presente y en nuestro país. No es que de repente esté en otro continente, sino que hemos tenido reportes afectando la salud de las poblaciones. La más afectada justamente es en la actualidad es el tema de lectospira, el tema de peste, y en la región también de lo que viene a ser eso es en la costa y en la región de la selva tenemos por ejemplo el tema de lo que fue el hantavirus, como también es la leptospirosis. Entonces son enfermedades que nosotros lo tenemos en nuestro país y por eso es necesario, primeramente, como primera fase, conocer la biología y la binomia de los roedores sinantrópicos. Lo que sí yo quisiera es la participación activa de todos los amigos que están inscritos en este curso, es que nosotros debemos por lo menos conocer bien a los roedores, cómo poder armar un programa en lo que viene a ser el manejo del control de las plagas de los roedores, igual como para cucarachas y lo que viene a ser en este caso para palomas. Entonces esto es algo importante y también otra zona, lo que viene a ser el tema hospitalario. El año 2012-2013 tuvimos gran plaga de lo que viene a ser los roedores en hospitales. Es diferente manejarlo debido a que a veces hay, digamos, pacientes que están inmovilizados, lo cual origina el temor de dichos pacientes para lo que es necesario actuar en forma, digamos, técnica y esto manejarlo para el control respectivo en esas áreas. Vamos a empezar con lo que viene a ser la biología un poco para entender bien que los roedores sinantrópicos generan uno de los problemas de más difícil solución dentro del universo del control de los vectores y reservorios.
la elevada tasa de natalidad que digamos que generan las crías, en otras palabras, el amplio espectro de sus nichos ecológicos ocupados, su heterogéneo periodo de conductas alimentarias y su singular capacidad de adaptación a las restricciones impuestas por el hombre parecen ser componentes vertebrales de una ecuación que tiene como resultado la presencia de estas especies en la mayor parte de los ecosistemas antrópicos, es decir, en este caso en relación al hombre, dentro de lo que es la Tierra. Esta situación no solamente provoca pérdidas económicas, sino también un riesgo de consideración a la salud pública. Por eso justamente la preocupación de la empresa BQC con el Colegio de Biólogos es porque afecta a la salud pública, afecta a lo que viene a ser el riesgo que origina en la salud pública. Entonces, tener una persona enferma con lactospira, y esto origina mortalidad con peste, Yersinia pestis también origina problemas de mortalidad, y lo que es hantavirus también hemos tenido problemas con mortalidad. Entonces, el control de los roedores evidencia una falta de continuidad. Ese es justamente un problema que tenemos nosotros, al menos en nuestro estado, que justamente no hay una continuidad de por lo menos bajar esa densidad poblacional de los roedores, que debe ser algo programático, y de formación de recursos humanos que se transformen en la parte del problema. Justamente la preocupación que tiene BQC de formar recursos humanos a través de esta capacitación, para que por lo menos tengamos los conocimientos esenciales en lo que viene a ser el control de los roedores. Por otra parte, es dar paso a programas integrados. Justamente es un tema que no solamente de repente va a la salud pública, sino también va a la parte agrícola, a la parte de turismo, a la parte de repente de manejos de alimentos, en lo que viene a ser programa de granos o de cultivos, desarrollado desde la óptica ecológica aplicada. Entonces esto hay que entender bien claro, que el roedor, comenzando su hábito alimenticio, es tanto de lo que viene a ser, digamos, la parte de cualquier resto, se alimenta tanto de lo que viene a ser la parte, digamos, orgánica, como la parte para que nosotros tengamos digamos, la presencia en lo que es en este caso la salud pública. Entonces, la necesidad actual de disminuir el margen de error en las intervenciones dirigidas en el control rector exige conocimiento integral del aspecto biológico y ecológico, en este caso de los roedores. La parte biológica es fundamental que conozcamos bien, y lo viene a ser en este caso sus nichos ecológicos. Es un tema fundamental que nosotros debemos conocer de las especies sinantrópicas de los roedores, y aumenta la necesidad de reunir, analizar e interpretar información que nosotros a veces obtenemos en las actividades de campo. Entonces esto es un tema fundamental que nosotros debemos conocer bien en el tema de la biología y la ecología de los roedores. Esto es un tema fundamental que se debe nosotros conocer como responsable de lo que viene a ser digamos, el manejo de programas del control de roedores, tanto en la parte pública como en la parte privada. La metodología de estimación de infestaciones en la práctica cotidiana como procedimientos para caracterizar qué realidades exigen la atención. Es decir, nosotros debemos ver con metodologías tanto de infestación, tanto en forma directa como indirecta, para ver y cuantificar los cambios en situaciones que se considera problemática, o generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, de diseño, de ejecución o de evaluación de programas. Este es un tema fundamental que nosotros debemos conocer bien, medir por lo menos el grado de infestación que tiene una determinada localidad, una determinada ciudad, o una determinada área geográfica, o una determinada sector de la empresa. Entonces esto es necesario tanto en forma directa e indirecta. Cuando hablamos directa es a través de lo que viene a ser, y lo vamos a desarrollar detalladamente, a través de la captura de los roedores, cuando nosotros ponemos las trampas Tomahawk o la tapa Sherman, o lo que viene a ser las guillotinas, para que nosotros podamos realizar la captura respectiva. Y las indirectas es a través de lo que viene a ser la orina o las heces que encontramos, o el deterioro que encontramos de ciertos áreas o productos almacenados en nuestros almacenes, y justamente hay deterioro a veces de lo que viene a ser, si es un área hospitalaria, tenemos el deterioro, por ejemplo, de lo que viene a ser las manchas de heces en las paredes, de lo que a veces es roído en la cuestión de a veces de gasas.
y cualquier resto, en este caso llamativo para el roedor. Si es en la parte agrícola, vamos a ver el roído de los frutos, de los granos o de cualquier pan llevar que nosotros tengamos en nuestros almacenes. Si es de la parte, digamos, eléctrica, vamos a ver el roído también de los cables eléctricos. Vamos a ver que también, si es en la parte privada en almacenes, vamos a ver que también va a haber el deterioro de ciertas manchas, tanto de lo que viene a ser heces o orina, que ha sido de repente manchadas ciertas áreas de nuestros almacenes, en este caso en la parte privada. Estos procesos deben ser planificados, sistemáticos y adaptados a las particularidades de cada situación. Nosotros debemos entender bien que esto es algo planificado. Nosotros, para armar una actividad de control de roedores, de repente no hay el conocimiento que solamente es un día que voy y coloco el cebo con el rodenticida y me retiro y ya que terminó la actividad. Vamos a explicar detalladamente que este control de roedores por lo menos es hasta un mes, donde nosotros vamos a establecer a través del proceso de la que viene a ser la vigilancia, por lo menos para que se conozca bien más o menos la densidad. Solamente requerimos 3 días, no es como en los artrópodos que es un día, 3 días para hacer más o menos la captura. Y para lo que viene a ser el tema de la aplicación del control, prácticamente son aproximadamente 3 semanas, donde nosotros en forma planificada y sistemática nosotros debemos realizarlo en toda el área geográfica a tratar en lo que viene a ser en el control de los roedores. Entonces, por eso es un proceso planificado y sistemático, porque tiene que ser en forma ordenada y a ir avanzando en todo lo que nosotros estamos programando dentro de nuestras actividades. En relación a la taxonomía de los roedores sinantrópicos, un tema fundamental que nosotros debemos entender. Esto es un tema que nosotros, sin conocer la taxonomía del roedor, lamentablemente estamos trabajando en forma vendada en lo que corresponde. Vamos un poco a entender bien que el orden Rodentidia conforma el grupo más numeroso y extendido dentro de los mamíferos vivientes. Tenemos 34 familias de los roedores del orden Rodentidia y 2280 variedades de especies de estos roedores. Es una cantidad enorme que tenemos en lo que corresponde al orden orden Rodentidia, es decir, al orden de los roedores. Entonces, esto es un tema fundamental, que entendamos que el tema del manejo de roedores, si nosotros no conocemos la taxonomía, vamos a estar de repente desconociendo, de repente cuando tengamos roedores y lo vamos a detallar, y pongo como ejemplo, roedores de repente techeros con roedores de desagüe, donde nosotros tenemos que conocer bien qué actividad control, frente a qué plaga estoy, frente a qué especie de roedor estoy ahorita haciendo mi actividad de control. Entonces, los roedores sinantrópicos tenemos los siguientes, tres especies. Vamos a dedicarnos a lo que viene a ser al Rattus norvegicus. En este caso fue descubierto por Birkenhoff en 1789. Músculos, que son los pericotitos pequeños que tenemos a veces en nuestros cajones de oficina, en nuestros cajones de la casa, en nuestro horno microondas, porque son bien pequeños. Fue descubierto por Linnaeus en 1758. Y el Rattus, que también fue descubierto por lo que viene a ser Linnaeus. Entonces, en este caso tenemos un tema fundamental en lo que corresponde al Rattus. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el tema de Rattus, por ejemplo, nos estamos refiriendo a lo que corresponde a las ratas techeras. Estas ratas techeras hay que entender bien que son ratas que nosotros generalmente tenemos a veces en las copas de las palmeras o en áreas vegetales, que justamente permite que nosotros tengamos, digamos, la presencia de dichos roedores en partes elevadas de nuestra vivienda. Llamemos, por ejemplo, a ver quién de ustedes no conoce de repente el tema de lo que viene a ser las oficinas del Ministerio de Salud. Justamente se tuvo una plaga debido a la presencia de Rattus, y esto es debido a que porque la mayoría de las especies de Rattus estaban en las palmeras
de los árboles, estaban digamos en la cúspide de los árboles, lo cual a través de las hojas de sus palmeras ingresaban a lo que viene a ser las oficinas del cuarto o tercer piso. ¿Quién no conoce de repente el tema, por ejemplo, ¿Quién no conoce, por ejemplo, en lo que viene a ser, por ejemplo, la residencial San Felipe? El tema, la residencial San Felipe tuvo una gran plaga de roedores en toda la residencial y vimos que lamentablemente la presencia de ciertos roedores, tanto de lo que viene a ser el Ratus norbérgicos, era que justamente esto generaba debido a que su sistema de, digamos, de eliminación de los residuos sólidos comunes generados por la familia eran vertidas, digamos, directamente por su, digamos, por su ambiente que tenían generado, que eran como unas chimeneas, las cuales eran soltadas del sexto, séptimo piso, y cuando estaban, digamos, cuando llegaban al primer piso, las bolsas se reventaban y lo que generaban era que justamente teníamos que era un llamativo enorme para lo que viene a ser Ratus norbérgicos, y esto generaba esta gran cantidad de plagas de roedores que lo utilizaban en este caso como, llamemos como alimentos, y sus madrigueras eran justamente cercanas a lo que digamos tenían los roedores, que eran los desagües. Entonces los desagües comenzaron a salir los ratos norbérgicos, que eran las ratas de desagüe, y esto generaba el tema de lo que en este caso tenía la proliferación de rotores. Entonces, al hablar, por ejemplo, de ratos norbérgicos, es hablar que justamente tenemos las ratas de desagüe o las ratas, o digamos, de color oscuro, para que ustedes puedan entender. El musculus, que son las ratas que generalmente nosotros tenemos a veces por la deficiencia de limpieza que se da en lo que viene a ser en las viviendas, tenemos que estos roedores eran las que fácilmente nosotros a veces no limpiamos nuestra cocina y queda a veces restos alimenticios. Esto es algo llamativo para el roedor. Esto es algo que se pueda generar y tener la presencia de dichos roedores y digamos originar el problema dentro de una vivienda, dentro de un edificio y por qué no hablar dentro de una residencial que nosotros podemos estar viviendo. Entonces, amigos, es necesario un poco conocer la taxonomía que permita a nosotros, digamos, conocer las habilidades que tienen estos roedores para subsistir a las proximidades del ser humano y que se conviertan en eficaces explotadoras de la expansión territorial. Es decir, en este taller nosotros vamos a conocer ahí cómo nosotros podemos medir la cantidad de roedores que existen por metro cuadrado, que compiten con este caso con las familias, para ver la gran densidad poblacional de los roedores en relación a los metros cuadrados. El día de hoy nosotros vamos a detallar bien cómo a través de la forma de Harrison vamos a establecer bien cuántos roedores podríamos tener de repente nosotros en un área de 1 metro cuadrado. Esto va a permitiéndolos que cosa ocupar la mayor parte de las regiones en nuestro país, con la sola excepción del continente antártico y algunas áreas de Oceanía que generalmente la densidad no existe de los roedores. Entonces esto es algo fundamental un poco para conocer la taxonomía. Yo creo que es algo fundamental, es como decir conocer de nosotros como seres humanos. Primeramente hay que ver que vamos a dedicarnos en este caso, en esta capacitación, a los 3 roedores de gran importancia sinantrópica para nosotros los seres humanos, como son el Ratus norbérgicus, Ratus ratus y Mus musculus. Este es un tema fundamental que nosotros debemos conocer en lo que corresponde en nuestras actividades que nosotros realizamos. La clasificación taxonómica, primeramente hay que entender, es digamos la parte filogenética del roedor. Primeramente el reino es un reino animal, igual como nosotros. El filium es un filium chordata o cordata, que corresponde al roedor. El subfilium tetrápoda, porque trepa fácilmente, tiene 4 patas que fácilmente trepa, a eso se refiere. La clase Mammalia es que mama, los roedores son mamíferos que maman sus crías en la madre. La subclase Euteria
y el orden Rodentidia, que justamente hay que entender bien. El orden Rodentidia y el suborden tenemos Mimorpha y la familia Muridae, que es un tipo de familia de los roedores, y la especie tenemos Ratus nurbergicus, Ratus ratus o el Mus musculus. Entonces, para que quede bien grabado, reino animal, Filium chordata o chordata, tenemos el subfilium tetrápoda debido a las 4 patas que tiene este animal y son trepadoras, la clase Mammalia porque mama sus crías, la subclase Euteria, tenemos el orden Rodentidia, el suborden Mimorpha, que en este caso, y la familia Muridae, que es un tipo de familia de todo lo que viene a ser los roedores, Muridae. Además tenemos la especie Ratus ratus, Ratus nurbergicus y Mus musculus. Entonces son el tipo, digamos, de taxonomía que tenemos nosotros en los roedores. No corre. Esto un poco para conocer bien, acá vemos justamente lo que viene a ser el tema de los roedores, para que ustedes entiendan desde arriba hacia abajo. El más pequeño es el que nosotros lo tenemos en nuestra cocinita, que viene a ser el Mus musculus, el pequeño, el roedor pequeño, que es en este caso el Mus musculus. El Ratus ratus, que viene a ser el rato techero, que es el segundo, viniendo de arriba, el más grande, el intermedio en tamaño, que justamente permite conocer bien, digamos, es un color grisáceo. Tenemos acá el color oscuro, en este caso que viene a ser el Ratus norbérgico, que justamente esto es la rata de desagüe que nosotros tenemos comúnmente conviviendo con nosotros en nuestro sistema de alcantarillado. Estos son los 3 tipos de roedores que prácticamente alteran la salud pública de nuestra población. Cuando hablamos, por ejemplo, de leptospirosis, hablamos que tenemos gran cantidad de lo que viene a ser el Ratus norbérgico, que está relacionado con la leptospira. Cuando hablamos también de parasitosis, también hablamos con esto. Cuando hablamos con lo que se refiere, por ejemplo, de peste, nos referimos más al Ratus ratus, porque es más común tener en parte, digamos, que se desplaza en forma fácilmente en la parte aérea. Y lo que corresponde a hantavirus, tenemos también el Ratus norbérgico, que es un tipo de roedor que realmente tenemos conviviendo fácilmente con lo que viene a ser nuestro sistema de desagüe o alcantarillado en nuestras ciudades. ¿No? Para un poco describir bien lo que viene a ser, y este es un tema fundamental para nosotros, conocer bien a los amigos, a nuestros roedores. Conociendo bien a nuestros roedores vamos a tener la seguridad que nosotros vamos a estar, como dice, apuntando a dónde queremos hacer nuestro control. Tenemos el Ratus norbérgicos, en este caso la longitud total más o menos es la rata más grande, tenemos de 33 a 46 centímetros, casi mide la mitad de 100 centímetros, la mitad de 1 metro. Casi, entonces tenemos, es un roedor de considerable tamaño, es el más grande que tenemos nosotros en lo que viene a ser en nuestro medio que convive con nosotros, que viene a ser la rata del desagüe. Su peso corporal tiene un peso considerable de 110 a 480 gramos, o sea casi medio kilo. Es una rata demasiado grande. Tenemos la cola es más corta, o sea la cola, esto es para que ustedes puedan medir la parte de repente de algunas características del roedor, cuya cola es más corta entre el eje del hocico del roedor al ano, es decir, es más pequeño, y eso es algo que nosotros lo utilizamos para medir la parte taxonómica de las plagas del control de los roedores. Es de color oscura por arriba, es decir, por el lomo del roedor, por la parte para entendernos bien, de la espalda del roedor, y clara por abajo, es decir, por el tema de lo que es el abdomen, digamos así, la pancita del roedor, con un anillado poco marcado. Estos roedores son de ojos pequeños, hay que entender bien, es de ojos pequeños, hay que entender que esto se debe entender bien. Son ojos pequeños, el hocico es redondeado, que es un tema fundamental que nosotros entendamos bien.
Las orejas son relativamente pequeñas, es un tema que caracteriza a este roedor. Son de orejas pequeñas y al ser estirados la dirección ante el ojo nunca alcanzan el borde de ojo, o sea, son de orejas relativamente pequeñas, que esto permite diferenciar con los otros roedores. La coloración, lo que viene a ser en este caso el pelaje dorsal presenta un amplio espectro variante que van desde marrón grisáceo, o sea, es un color marrón grisáceo a gris oscuro, marrón grisáceo a gris oscuro, hasta negruzco. Justamente es una característica típica de lo que viene a ser en este caso el rato nurvérgico, es tirando más para una tendencia del negruzco, o sea, un color oscuro, o el rojo rojizo también es algo típico. El gris claro, blanco amarillento a veces en el vientre del roedor, pero lo más común que nosotros vamos a poder diferenciar bien claro el pelaje del roedor generalmente está entre marrón grisáceo a lo que corresponde a un color negruzco, que es algo típico de este roedor. Entonces esto es algo para que nosotros entendamos bien frente a qué tipo de roedor estamos nosotros viviendo. Esto un poco para entender bien, creo que es algo que nosotros debemos conocer bien. El hábitat es netamente comensal. Es más comensal que de las tres especies, justamente digamos es el más comelón para entendernos bien. Posee su hábitat principalmente en ecosistemas tanto urbanos como rurales. Esto es algo típico de nosotros que encontramos en nuestra vivienda que nosotros vivimos. Siempre, pero siempre ligado al hombre. Esto es algo que nosotros siempre vamos a encontrar nuestros roedores en lo que corresponde, por ejemplo, en lo que viene a ser el tema de lo que es en este caso en nuestras viviendas. Muestra elevada preferencia por algunos lugares húmedos y o cercanos al hombre. Es algo típico que también nosotros debemos entender bien, que es una muestra elevada preferencia por los lugares húmedos, es decir, el sistema de alcantarillado, que es algo común que encontrar estas ratas, y o cercanos al hombre. El hábitat predilecto comprende los márgenes de los cursos de caudal lento o de las masas de agua permanente provistas de abundante vegetación herbácea o de matorral. Entonces entender bien, amigos, que prácticamente este roedor vive en aguas permanentes, en aguas lentas, aunque caudales lentos, con masas de agua permanente, pero que siempre esté provista de vegetación herbácea o de matorral. En áreas marcadamente urbanas suele transitar en los sistemas cloacales. Justamente es algo típico de este roedor que vive en los sistemas de masas cloacales. Creo que es algo que caracteriza al roedor, es justamente su presencia en los sistemas de alcantarillados y la parte pluvial. Las poblaciones silvestres están también siempre asociadas a la presencia de aguas, afincándose en las cercanías de los cultivos de regadío y arrozales. También encontramos con mucha facilidad cerca de los cultivos de regadío y arrozales. Alcanzan su máxima abundancia en ecosistemas urbanos y periurbanos o en áreas rurales asociadas a la asociación agropecuaria. Entonces, amigos participantes, hay que entender bien que prácticamente este roedor vive con la presencia del agua, y esto justamente en zonas cloacales y pluviales, donde también tienen mayor predilección en lo que viene a ser en áreas cercanas a cultivos de regadío de arroz y en zonas urbanas y periurbanas asociadas a la producción agropecuaria. Entonces es un tema que nosotros debemos entender bien y conocer bien lo que viene a ser en este caso la producción agropecuaria en relación a lo que corresponde a las áreas rurales. El hábitat alimenticio es algo típico de este roedor. Digamos, el rasgo distintivo de la alimentación del rato nórdico es la diversidad. Desde la perspectiva ecológica son consumidores, en este caso generalistas y oportunistas, capaces de incorporar una amplia gama de alimentos y de variarla, en este caso, y de variarla en función a la disponibilidad ambiental. Entonces, amigos, es algo que nosotros debemos entender bien, que estos tipos de alimentos es algo típico de lo que viene a ser el perfil que tiene en lo que viene a ser el tema alimenticio, en decir que ellos son consumidores generalmente oportunistas y capaces de incorporar una amplia gama de alimentos
Por eso el roedor no tiene ninguna predilección de repente de alimentarse por A, por B o por C. Estos se alimentan de lo que nosotros encontramos y son capaces de incorporar una amplia gama de alimentos y de variarla en función a la disponibilidad ambiental. Entonces, en el ámbito urbano, desarrolla más cómodamente un perfil dietario dirigido a la explotación de la basura, justamente es el tema de las ratas del desagüe y otros desperdicios antropogénicos, es decir, justamente lo que viene a ser nuestras heces. Recurso altamente energético que otorga un importante valor a la relación costo-beneficio, en este caso resultante. Entonces acá hay que entender bien claro que este roedor compite, cuando nosotros hagamos nuestro control, compite justamente con lo que utiliza fácilmente, que viene a ser la basura o otros desperdicios cloacales antropogénicos, es decir, la materia fecal. Entonces algo típico del roedor. En espacios no urbanos consume frutas, hortalizas, cereales, también utiliza la carroña, también forma parte de su dieta. También lleva adelante su comportamiento depredador a través de que busca o persigue y mata y consume una gran variedad de invertebrados pequeños y pequeños vertebrados. Entonces, amigos, hay que entender bien que justamente, igual como todo ser humano, si veo que viene a ser afectado el tema alimenticio del roedor, que no se encuentra en su predilección, que viene a ser las zonas cloacales, este roedor también puede alimentarse de frutas, hortalizas y cereales, en lo cual ellos, aunque la carroña también puede ser parte de su dieta, y tienen bastante, digamos, facilidad en lo que corresponde al tema alimenticio. También lleva el comportamiento del depredador a través de que busca y persigue y mata, o sea, es un roedor que por satisfacer el tema alimenticio puede hasta llegar a alimentarse de animales vertebrados pequeños, como lo que viene a ser algunos invertebrados. Entonces tiene bastante predilección para la dieta variada, digamos así, tanto lo que viene a ser el tema de la basura con desperdicios, digamos, cloacales o otros desperdicios, en lo que viene a ser la parte vegetal, como son también frutas y hortalizas y cereales, que también utiliza el roedor, como también llegar a un extremo hasta de matar crías o de alimentarse de animales pequeños para satisfacer sus alimentaciones, su grado de alimentación. El comportamiento de la anidación es un tema fundamental que nosotros debemos conocer. Cómo se anida el roedor es un tema que nosotros de repente desconocemos, estamos haciendo una actividad y no conocemos. Por ejemplo, yo no puedo poner, por ejemplo, un peles, y volviendo al anterior, un peles cuando sabemos que quiero hacer un sistema de repente de control en lo que viene a ser, por ejemplo, en sistemas cerca a áreas urbanas donde hay aguas cloacales o aguas de desagüe, para entendernos, o de repente canales de regadíos o canales, digamos, de aguas contaminadas, y quiero hacer mi control. Yo no puedo hacer el tipo de, digamos, si veo que es ratus norbérgicos con lo que viene a ser los peles, yo tendría que utilizar un alimento que no de repente sea modificado o de repente dañado su eficacia, cuando está frente en contacto casi cercano a lo que viene a ser el líquido, o se hidrate y el roedor ya no consuma, o de repente no sea llamativo para el roedor. Por eso armar una plaga de control de roedores es fundamental, conocer contra qué tipo de roedor estoy implementando mi control. Si es un roedor de desagüe que prácticamente busca y se alimenta de cualquier desperdicio, yo tengo que también que ese grano o ese, digamos, ese rodenticida a aplicar tiene que también estar con la posibilidad de competir y sea llamativo para el roedor, en este caso para los ratus norbérgicos. Entonces, amigos, es un tema fundamental que nosotros debemos entender. En relación a la anidación, que es un tema fundamental que nosotros sí o sí debemos comenzar a conocer bien, el tema de las madrigueras. Es un tema fundamental que nosotros, justamente el ratus norbérgicus es el mejor albañil dentro de los roedores, y nosotros tenemos que siempre conocer bien por lo menos dónde vive el roedor, es decir, dónde está su madriguera, dónde él duerme, para entendernos bien. Entonces para ellos preferentemente utiliza o realiza en este caso sus madrigueras subterráneas, compuesta por una entrada inclinada más o menos de un paso a un túnel o galería principal ubicado no más de 45 centímetros de profundidad. O sea, tiene 45 centímetros de profundidad, de aproximadamente,
de aproximadamente 30 centímetros de longitud, 30 centímetros de longitud y de 8 centímetros de diámetro. Es un tipo muy hábil para hacer su madriguera, solamente, pero digamos en el tema de pequeñas, digamos, espacios que ellos comienzan a cavar, y solamente hasta 30 centímetros y 40 centímetros de profundidad de la superficie del suelo hacia la parte profunda de digamos, de donde está la madriguera. Apto para el tránsito de una sola rata a la vez, y después del primer tramo recto suele aparecer una curva que puede continuar tres modos diferentes. O sea, ellos hacen 30 centímetros, después hacen en forma de curva, como hacen túneles con un segmento sin salida o con cámara central de 20 a 22 centímetros. Entonces ellos hacen, digamos, unas pequeñas curvas para que también aniden sus demás miembros de la familia en lo que corresponde al roedor. En este último caso, la cavidad mencionada, que puede albergar entre 4 a 8 individuos, contiene un lecho conformado por varios materiales, que es utilizado sí para administrar o para criar las camadas. Entonces acá hay que entender bien que prácticamente, digamos, para entender bien una camada es como decir una familia, entonces cuyos miembros llegan generalmente a tener hasta 4 o 8 individuos. Finalmente, un segundo túnel de la parte de esta cámara, que se hacen dos túneles con el exterior. La localización de la madriguera es principalmente exterior, siempre cercanas a un recurso, de preferentemente con fuente de alimentación. Entonces hay que tener acá bien claro que las madrigueras son, como quien dice, un escondite para el roedor. En este caso, en ratos noruegos es de 40 hasta casi 45 centímetros de profundidad. Ellos hacen digamos, un túnel que prácticamente tiene un recorrido de 30 centímetros, después hacen dos túneles que también permite, y la que viene a ser en este caso de 20 a 22 centímetros, y puede albergar hasta 4 o 8, digamos, individuos, roedores o crías, para lo que corresponde, digamos, dentro de lo que viene a ser su madriguera, en lo que corresponde a una camada. Entonces esto es fundamental que nosotros entendamos bien. Las áreas de acción es un tema fundamental. El roedor, ¿dónde vive este roedor? El ratón nubérgicos, justamente en áreas urbanas con abundantes recursos. El área de acción de la especie promedio es de un diámetro de 20 metros, o sea, es largo. Ellos donde se desplazan hasta 20 metros. Y en áreas periurbanas y rurales pueden ampliar hasta 30 a 50 metros. En condiciones de escasez de alimentos se ha observado que en áreas vitales mayores movimientos tienen hasta de 100 metros. El desplazamiento de un roedor, digamos, para entendernos bien, para su acción, o sea, para poder desplazarte, es un diámetro generalmente de 20 metros. Es por eso que este roedor, que está cerca a lo que corresponde a las viviendas de nuestras familias, entonces está cercano el sistema de alcantarillado del desagüe, los buzones que a veces están en mal estado, o de repente restos orgánicos, digamos que son los residuos comunes, que fácilmente también, o de repente acequias, llamemos en las áreas semiurbanas, o de lo que viene a ser canales de regadío, donde están prácticamente cercano a la vivienda. Entonces ellos tienen un desplazamiento promedio de 20 metros. Y en áreas periurbanas y rurales, que es un tema fundamental, pueden ampliar hasta 30 a 50 centímetros. Y en condiciones de escasez de alimentos, de repente de una vivienda en abandono, en este caso pueden tener un desplazamiento hasta de 100 metros. Es algo entendible que debe tener en este caso el roedor. En áreas avícolas, justamente, es un tema que nosotros debemos conocer, porque el roedor también se alimenta de los huevos, de las gallinas, de las crías, en este caso de las aves, de los pollitos, digamos así. La máxima estancia promedio entre puntos de localización es de 33.70 metros, prácticamente 35 metros que ellos pueden desplazarte. Harding y Taylor señalaron que el área de acción de una colonia establecidas en tierra cultivadas alcanzó los 65 metros, o sea, prácticamente hicieron un manchado y vieron hasta dónde ellos tienen la facilidad de desplazarse con mucha rapidez y con movimientos extremos que no superaron los 100 metros. Entonces ellos tienen, a veces por lo que viene a ser la escasez de alimentos, tienen la posibilidad de desplazarse
casi hasta los 100 metros. Entonces, esto es algo fundamental que nosotros entendamos bien, que prácticamente el rato norbérgico convive con nosotros en nuestras viviendas y generalmente busca el agua de lo que viene a ser aguas cloacales o áreas de cultivo. En esto coincide con movimientos de cultivo de caña de azúcar y otros cultivos como es el arroz o los de pan llevar, como son también los frutales. Entonces esto es algo fundamental que nosotros entendamos. El patrón social, esto es algo que nosotros debemos entender bien, cómo es la familia del roedor, en otras palabras. Esto es un tema típico que a veces nosotros desconocemos, pensamos que el comportamiento es algo ligero del roedor, sino que esto vive en grupos familiares o territoriales consistentes en asociaciones de individuos, es decir, un macho vive con 5 o 6 hembras. Prácticamente el macho vive o convive con 5 o 6 hembras, en este caso de los ratos norbérgicos de la especie, y un número variable de subadultos y lactantes que comparten un espacio delimitado llamado territorio, que es propiedad exclusivamente de sus habitantes. Entonces, a entender bien que un macho hembra vive generalmente hasta con 6 hembras. La característica más destacada de estas unidades organizacionales es el desarrollo de una estratificación social que determina que la presencia de un macho dominante es el que tiene, digamos, la línea jerárquica de los machos subordinados y de las hembras en edades reproductivas que subordinan el macho de mayor rango, pero que dominan el resto del grupo. Los machos son territoriales, es decir, que marcan su territorio a través de la orina, a través de lo que viene a ser, digamos, su linaje o su pelaje. Los machos son territoriales y prácticamente una defensa sistemática de la madriguera y del territorio. El macho es el primero que sale en defensa. Una colonia es el resultado de la agregación de varios grupos familiares. O sea, si hablamos de colonia de roedores, esto puede albergar a varios grupos familiares, así como las verdaderas unidades sociales básicas. Entendamos entonces que el nivel, patrón social de los roedores en caso de Rat norbérgicus, prácticamente el macho convive con 6 hembras y justamente también hay machos pequeños, pero generalmente tenemos el que siempre va a asumir el linaje dominante, va a ser el macho más antiguo, y los otros machos, digamos, de corta edad y hembras reproductivas, que también hembras jóvenes de las ratas norbérgicus, también se subordinan al macho de mayor antigüedad. Los machos marcan territorio, que es prácticamente una práctica de defensa que ellos tienen en relación al territorio, y también pueden conformar las colonias. Las colonias están conformadas, en este caso, por varios grupos familiares. Es algo típico del roedor, o sea, está formado por varios tipos familiares que son las verdaderas unidades sociales básicas. En situaciones de alta densidad, la presión de intrusos hace demasiado costosa la defensa de los territorios, por lo que el sistema social se convierte en despotismo, en el que alguno de los machos, generalmente el de mayor peso, amplía su dominancia a toda la colonia y se establece una jerarquía solo para el acceso a los alimentos. Entonces acá hay que entender bien que el macho más grande, el más de mayor peso, el más grande, el de mayor, para entendernos bien, el más viejo, es el que domina, tiene la jerarquía, y él es el que controla hasta el paso de los alimentos para toda lo que viene a ser la colonia dentro de lo que viene a ser las madrigueras. El ratus es un tema también típico que nosotros debemos entender bien, que son los menos pequeños. Entonces son de 33 a 45 centímetros. El peso corporal es de 110 a 340. En comparación de lo que viene a ser, el peso, que es algo diferenciable con el Ratus norbérgicus, hasta que llega a pesar hasta 450 gramos, 480 gramos. Este es más pequeño, de menor peso, pesa hasta 340 gramos. La cola, uniformemente oscura y de anillado muy marcado, siempre supera la longitud entre la cabeza, entre el hocico, en este caso el hocico de la cabeza del roedor, y
con lo que viene a ser el cuerpo. Entonces hay que entender que prácticamente el Ratus ratus es de mayor cola que el Ratus norbérgico. Su cola es más larga que desde el hocico del roedor hasta digamos, el cuerpo del roedor. Entonces estos tienen cola, son de cola larga, ojos grandes y prominentes, el hocico es puntiagudo, es algo típico. El hocico, el otro era tipo romo, este de acá, el Ratus ratus, es hocico puntiagudo, y las orejas, el otro, eran más pequeñas. Estas orejas son más grandes, alcanzan el borde del ojo al ser estiradas en dirección a él. Entonces hay que entender bien que prácticamente en lo que corresponde el roedor, prácticamente el roedor en este caso es cola más larga, y en este caso las orejas son más grandes que lo que es el Ratus norbérgicos. La coloración, ellos tiraban para un color, el Ratus norbérgico oscuro. Vamos a ver el Ratus ratus, el pelaje de esta especie varía su tonalidad dorsal desde el negro hasta el color marrón leonado, o sea, un color marrón. El otro era marrón grisáceo, este es marrón leonado, o sea, un color más amarillento, siendo posible hallar poblaciones locales con diferentes intensidades de gris o marrón. Ventralmente las posibilidades comprenden el gris metálico, el gris perla o café y el blanco puro. Entonces esto es un tema que nosotros debemos entender, que justamente el tema de digamos, del dorsal del roedor viene a tener un color marrón leonado, que justamente es algo característico del color más claro que el negruzco que había en el Ratus norbérgico. Entonces es un tipo que diferencia con lo que viene a ser con Ratus norbérgicos. Entonces el hábitat es un tema que ustedes deben conocer bien. El otro vivía en aguas cloacales o cerca a lo que viene a ser a lo que es riachuelos de áreas de cultivo. En cambio acá el hábitat generalmente son de zonas matorrales. Estos viven en huertos, en plantaciones frutales, que es algo típico del roedor, en núcleos urbanos y periurbanos, y viven casi exclusivamente asociados a los estratos alejados del nivel del suelo. Entonces acá es algo que nosotros debemos quedar bien en claro. ¿Por qué? Porque es algo que a veces nosotros no entendemos, que generalmente el Ratus ratus generalmente es de zonas casi, digamos, donde hay mayor facilidad para su desplazamiento a áreas de plantaciones frutales, y lo que viene a ser en huertos. En núcleos urbanos y periurbanos, estos se asocian exclusivamente a estratos tan alejados a nivel del suelo. Generalmente buscan partes altas, que pueden ser las palmeras, la copa de las palmeras, o vegetaciones que generalmente tenemos a veces en nuestras viviendas, vegetaciones frutales que ellos generalmente lo utilizan. Entonces esto un poco para entender bien que prácticamente el Ratus ratus es conocido como la rata techera. No es como el Ratus norbérgico, que vive en aguas cloacales, aguas de recultivo de regadío, aguas negras. Estos viven en áreas frutales, realmente en parte aérea, y por lo tanto es conocido como la rata techera. Los hábitos alimenticios, la dieta es omnívora, es algo típico que ustedes, sin embargo, en contraposición con condición omnívoro extremo, que muestra que el Ratus norbérgico, Ratus ratus, en este caso, exhibe cierta tendencia a la preeminencia del régimen herbívoro. Entonces acá un poco el ratus más tira para el régimen herbívoros, de repente un poquito más, como es el Ratus norbérgico, que es netamente omnívoro. Este más para la parte de las zonas de los frutales, en el que ocupa una porción, en este caso destacada, del consumo de raíces, hojas, semillas, frutos de los brotes de las plantas, especialmente en ambiente silvestre. Entonces hay que entender bien acá que justamente el otro llegaba a veces hasta matar a sus propias crías, y alimentaban de crías o animales invertebrados. Esto vuelta se alimenta de lo que viene a ser raíces, hojas, en frutos, especialmente en ambientes silvestres. El Ratus ratus es un tema que nosotros debemos tener evidencia, un geotaxis negativa, es decir, que justamente, y esto es algo típico acá, que sus nidos son aéreos,
O sea, no gusta generalmente a cierta altura sobre el suelo. El nido de un Ratus ratus tenemos generalmente en la parte aérea, en la parte alta. Hay que entender que sus nidos, digamos, sus nidos están en lugares poco accesibles, como son las copas de los árboles, los troncos de árboles, las paredes, los entretechos. Juntamente tenemos a veces cuando hay problemas de roedores, cuando hay un falso techo, en los desvanes de las plantas trepadoras también tenemos. Justamente esto diferencia con lo que vienen a ser las madrigueras que a veces tenían los roedores de hasta 50 centímetros debajo del subsuelo. Esto vuelta le gusta la parte aérea. Entonces esto hay que entender bien que estos generalmente quieren las copas y los troncos de los árboles, las paredes. Estos solamente buscan plantas trepadoras y construyen también con restos de cualquier material, como son las bolsas plásticas, el papel, las telas, los hilos, los pajas, el acerrín de madera, cualquier material que sea de fácil disposición para el roedor. Justamente, entonces amigos, hay que entender bien que el Ratus ratus, generalmente su anidación, ellos tratan de buscar copas, troncos de árboles, paredes, los entretechos, que es lo que llaman faltotecho, las plantas trepadoras, y constituyen justamente de bolsas de cualquier resto. Ellos van a desplazar para que formen sus nidos. Raras veces hace sus madrigueras en tierra, pero cuando esto ocurre constituyen un nido central con galerías de hasta 5 a 6 centímetros de diámetro. Son delgados, cuyas bocas camufladas en restos vegetales y en tierra. Entonces, a veces, pero digamos es excepción que puede también utilizar las famosas madrigueras. También exhibe una marcada nidificación oportunista que le lleva a instalarse en nidos de árboles, justamente en los nidos de los árboles, y una amplia variedad de espacios aptos para la nidificación y generados por la actividad humana. Entonces hay que entender bien que esto de acá, el Ratus norbergio, generalmente ellos utilizan siempre la parte aérea, donde pueden utilizar las aves, los nidos de los pajaritos, de las palomas, y esto conlleva que ellos prácticamente tengan un desplazamiento más tirado para lo que vienen a ser los vegetales o parte aérea o espacios o entre espacios que hay entre los techos o falsotechos. El área de acción es un tema fundamental que nosotros debemos entender. Esto es un tema que nosotros debemos entender, cómo el área, el Ratus ratus, pareciera ser más extensa y variable que el Ratus norbergio. El Ratus ratus se puede desplazar en amplio rango, comprendiendo entre 15 y los 185, casi 200 metros de distancia. O sea, tienen, a comparación de Ratus norbergio, que solamente se desplazaba a 63.5, el Ratus ratus se llega a desplazar hasta 185 metros, es decir que tenemos un amplio desplazamiento de los roedores. En ecosistemas forestales se ha documentado que áreas de acción que superan las 10 hectáreas, amigos, es algo fundamental que nosotros debemos entender. En áreas vegetales, en áreas donde el Ratus norbergio solamente se desplazaba hasta 25 o 30 metros, en áreas forestales, el Ratus ratus se llega a desplazar hasta 10 hectáreas, una cantidad muy enorme, pero en términos energéticos estos valores parecen inconducentes para la sobrevivencia. En áreas urbanas puede estimarse que los movimientos regulares de adultos exceden escasamente los 100 metros. Entonces, amigos, hay que entender bien que el Ratus ratus utiliza un mayor desplazamiento que lo que viene a ser más que el Ratus norbergio. El Ratus ratus se puede desplazar hasta lo que viene a ser hasta más de 100 metros, y en áreas agrícolas puede llegar a desplazarse hasta más de, digamos, 10 hectáreas. Estamos hablando de una hectárea, 10.000 metros, hasta más de 100.000 metros cuadrados se puede desplazar la rata. Entonces tiene un alto desplazamiento en lo que corresponde a su nutrición.
El patrón social justamente es algo típico de los roedores. Ratus norbérgicos es una especie territorial, pero a diferencia de el desplazamiento estructural social, la jerarquía no restringe en los machos, sino también puede involucrar hembras. Entonces acá el Ratus ratus puede ser que una rata, Ratus ratus hembra, tenga la jerarquía para poder dominar todo lo que viene a ser la población. Para quienes superan con éxito las situaciones de conflicto, significa alcanzar estratos dominantes dentro del grupo. Las especies suelen componer grupos jerarquizados dominados por un macho adulto, 2 o 3 hembras dominantes a las que subordinan los restantes los machos y las hembras que conforman el clan. Entonces, amigos, acá hay que entender que no solamente acá, digamos, la jerarquía recae en los machos, sino que también puede recaer a las hembras. Es decir, que una rata hembra de ratus también puede ser, digamos, el que esté bajo la jerarquía de toda una camada. Las especies pueden generar grupos jerarquizados demasiados por un adulto macho con 2 o 3 hembras. Entonces, más que todo, son los machos los que están ahí en contacto con las hembras. Y esto comandan el plan. Entonces, un poco para entender bien y resumiendo, prácticamente el Ratus ratus, que es el roedor que nosotros vamos a finalizar diciendo que generalmente tiene una predilección por las áreas verdes, tiene una predilección por lo que viene a ser, digamos, las zonas de cultivo, en comparación con lo que corresponde, por ejemplo, el Ratus ratus. El ratus norbérgico generalmente vive en aguas cloacales o en aguas de alcantarilla o en aguas de regadío cercanos a cultivos de arroz. El otro, en este caso Ratus ratus, generalmente digamos vive en áreas donde hay frutales o en zonas donde hay fácilmente desplazamiento, como son partes aéreas o falso techo o copas de los árboles. El tema de lo que viene a ser la alimentación, digamos, más tira para vegetación vegetal. Los ratus ratus, a comparación con los ratus machos, que puede alimentarse hasta de lo que son vertebrados pequeños o invertebrados o ciertos vegetales. Y la anidación, generalmente tenemos que la anidación generalmente son en las copas de los árboles, en falso techo. Y por último, lo que pueden comandar a veces los clanes o el grupo jerárquico pueden ser hasta llegar a la Ratus ratus hembra, que pueden estar bajo. El desplazamiento en caso de las áreas vegetales, Ratus se desplaza hasta 10 hectáreas, y en caso de lo que viene a ser en áreas urbanas hasta puede ser cercano a 100 metros de desplazamiento. Entonces, un poco para nosotros ir ahora con el tema del roedor, que generalmente lo encontramos en nuestro cajoncito de nuestra casa, de nuestras cocinas. Estos son los más pequeños, digamos así, justamente tienen de 14.6 hasta 20 centímetros. 20 centímetros son los roedores, los músculos. El peso corporal va de 13 a 26 grados, a comparación de que lo que era el más grande era el Ratus norbérgico, 480, acá es 340 o 320. En este caso, el peso corporal de músculos, el más pequeño, el más delgadito, puede llegar a pesar a 26 gramos. Son cubiertas con anillos escamosos, entre los que exponen pelos cortos y finos de forma dispersa. Representa aproximadamente la mitad de la longitud de cada adulto. Entonces acá es un poco para entender la cola. Estos son de cola pequeñas. La mitad, cuando medimos la mitad de longitud del adulto, significa, por ejemplo, del hocico hasta finalizar el cuerpo. Entonces su colita es pequeña. Son ojos negros y pequeños, el hocico ligeramente alargado y puntiagudo. Las orejas son grandes y redondas. Eso sí hay que tener en cuenta. Su coloración, su pelaje es corto, con tonos que van desde el pardo claro o al pardo grisáceo, o sea, de colores de pardo claro o pardo grisáceo, en este caso con la región ventral más clara. Siempre hay que entender que este roedor, generalmente sus colitas son colitas pequeñas y el tamaño es pequeño, 20 centímetros, y generalmente tenemos un peso muy ligero, que puede llegar a pesar hasta de 13 a 26 gramos. Músculos, un poco para entendernos, aunque se considera predominante comensal, y en las áreas urbanas donde alcanza sus máximas densidades,
También pueden existir formas asilvestradas, es decir, formas silvestres que viven generalmente en los márgenes de las piedras o en de la vegetación herbácea en las orillas de los campos de cultivo. Generalmente tenemos siempre en áreas, digamos, herbáceas o áreas de cultivos donde hay agua disponible, como son los canales de regadío o masas de aguas estables. Entonces hay que entender bien claro esto, que justamente estos viven generalmente en zonas, digamos, de cultivo. El hábito alimenticio, los animales que habitan en lugares humanizados son omnívoros por naturaleza, mientras que en la forma más asilvestrada se alimentan principalmente de semillas, de gramíneas, de raíces carnosas y frutos. En este caso hay que entender bien claro, entonces se alimentan de cualquier, digamos, los asilvestrados, de semillas, gramíneas, raíces carnosas y frutos. También forman parte de la dieta de pequeños invertebrados, principalmente los coleópteros y larvas lepidópteros. Entonces este es un tema fundamental, que hay que entender que estos a veces prefieren más, digamos, el tema de frutales o, digamos, o raíces carnosas y frutos, como también o de cualquier resto, en este caso, que ellos puedan utilizar en este caso en lugares urbanos. Entonces pueden también alimentarse a veces de ciertas larvas de coleópteros y lepidópteros, que generalmente están a libre facilidad para este roedor. La anidación es un tipo para conocer bien el músculos. Realmente ocupan huecos de las paredes, cavidades subterráneas y otros espacios similares, y construyen sus nidos con papel, lana o materiales que parecían de parecida consistencia. Su nido es tosco y poco prolijo, en este caso lo que prepara con trozos de tela, papel y trozos de desperdicio se disponen en forma de una especie de bola hueca, en cuyo interior para sus crías. También pueden cavar galerías poco profundas en el suelo o bajo pisos de madera, así como en tabiques o paredes de material. También puede construir el nido bajo piedras. Es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien, que esto generalmente lo tenemos en áreas, digamos, que convive con mucha facilidad con nosotros y utiliza, digamos, galerías poco profundas en el suelo, o sus pisos generalmente son de madera, así como también los tabiques o paredes de material. También pueden construir nidos de bajo piedras, generalmente tenemos en áreas que de repente nosotros los conocemos. Músculos tenemos también, muestran un rango muy estrecho de movimiento, y su área de acción varía, en este caso de 10 a 100 metros cuadrados, prácticamente en áreas pequeñas, digamos así, de 10 metros. En áreas urbanas el área promedio de alcanzar son 50 metros, con distancia recorrida de 3.66 metros entre el nido y la fuente de alimentación. Entonces son distancias de recorrido pequeños. En ambientes rurales el rango de acción es considerablemente mayor. En caña de azúcar se ha estimado que el promedio es de 600 metros cuadrados y una distancia diaria de 14 metros. Entonces ellos tienen, digamos, un desplazamiento muy cortos, son pequeños, que justamente llegan a tener un desplazamiento hasta de 14 metros, su desplazamiento. ¿Cómo es el patrón social, digamos, de la jerarquía que hay dentro de este roedor? Para entendernos bien, habitualmente es solitario y territorial, que es un tema fundamental que nosotros entendamos. Es solitario y territorial, pero pueden formar grupos de familias más o menos estables en varias hembras y un macho. En este caso, un macho dominante establece un territorio con límites bien definidos, que incluye un grupo de familias compuestos por de 2 a 5 hembras reproductivas. Entonces acá tenemos un macho que están de 2 y entonces está compuesto por 3 o más machos subordinados. Entonces acá el macho dominante tiene 3 hembras reproductivas, 2 a 5 hembras reproductivas con 3 machos subordinados y un cierto número de juveniles. Cuando la densidad poblacional es alta, solo unos pocos machos dominantes se aparean, mientras que los jóvenes permanecen en estado de subordinación y no se reproducen o se dispersan para poder acceder a cierto propio territorio. Típicamente cada subgrupo de clan está constituido por un macho dominante con 2 o 3 hembras reproductivas y 3 o 3 machos subordinados y un cierto número en este caso de machos juveniles.
Entonces esto es típico de lo que viene a ser la taxonomía para conocer nosotros. Resumiendo, prácticamente lo que viene a ser las ratus norbergicos son las ratus más grandes, la que generalmente tenemos acá. Tenemos hasta 45 puntos, son los que más pesan, 480 gramos en este caso. Y generalmente las colas es la más pequeña, hay que entender bien caso. El hocico es redondeado, en cambio el ratus ratus es puntiagudo. Las orejas son pequeñas, en cambio ratus es de orejas anchas. Coloración generando más para color negruzco, marrón rojizo. El hábito justamente lo tenemos más en lugares húmedos, en riachuelos, con aguas cloacales, aguas estancadas, en cultivos de regadío. El hábito alimentario, generalmente son omnívoros, se alimentan de cualquier, pero generalmente viven en basura o desperdicios antropogénicos, que son restos, digamos, de materia fecal flotante en espacios no urbanos, que pueden ser también alimentarse de frutales. Y hay que entender bien el desplazamiento, que es un desplazamiento máximo hasta de 63 centímetros. Entonces su desplazamiento, su área de acción es pequeña, puede desplazarse 65 metros, en áreas de cultivo, y en áreas digamos urbanas solamente tiene hasta 20 metros. Entonces estos no superan los 100 metros. En cambio el ratus tenemos que el peso es más delgado, menos peso, de 340 gramos. La cola es más larga, los ojos son ojos grandes y prominentes, el hocico es puntiagudo y las orejas son más largas, y el color generalmente es un color gris metálico, perla café, o lo que dice algunos el marrón leonado. El hábitat generalmente lo encontramos en las zonas de matorrales, en cultivos de frutales, plantas. Más tienen ellos para prevención la parte de una alimentación con herbívoro, de origen herbívoro, de vegetales, y esto hace que nosotros tengamos una intervención justamente en zonas. La anidación, generalmente ellos prefieren tener una anidación aérea, en copa de árboles, llamemos así, en los techos, en los falsos techos, o en partes aéreas, digamos. Y si hay una anidación en lo que viene a ser en el subsuelo, su anidación es pequeña, no es mayor a lo que se mencionó, a casi 50 centímetros, es más pequeña. Y además sus galerías son galerías pequeñas, que también hacen, digamos, que no hasta acá una galería pequeña, hasta que de 5 centímetros de diámetro, más que todo, y está cubierta de vegetales y tierra. Su acción que ya tenemos que estos se pueden desplazar hasta más de 185 metros de distancia, y en áreas de lugares urbanos pueden extender hasta 100 metros. El músculos pequeños es la rata más ligera, de 26 gramos, la más liviana, son ojos grandes, ligeramente alargados, puntiagudos, las orejas son grandes y redondeadas, color, en este caso el pelaje son cortos, que van de pardo claro al pardo grisáceo, y con la región ventral más clara. El hábitat tenemos ahí, es algo típico. El hábitat considera en este caso un macho que vive con 3 a 5 hembras en edad digamos fértil, y además pueden tener tres machos inmaduros, que nosotros podemos conllevar a eso. El comportamiento de anidación ya lo hemos visto, justamente es convertir en huecos en paredes, que es algo típico de lo que viene a ser en lo que lleva esto, y lo que justamente utiliza trozos o restos de madera, que nosotros podemos fácilmente verlo en la anidación. Hay que entender que el músculo es omnívoro por excelencia, entonces esto no hay tanta predilección, y generalmente viven en huecos de las paredes, o a veces están en tabiques de las maderas o en nuestros cajones fácilmente. Y su desplazamiento a veces llega hasta de 10 a 100 metros cuadrados, o sea, prácticamente tiene un recorrido lineal hasta de 10 metros. Su nido a las fuentes de alimentación es aproximadamente de 3.66 metros entre el nido y la fuente de alimentación. Generalmente se alimenta, tiene predilección, puede alimentarse en caña de azúcar. Se han estimado hasta que tiene un recorrido de 600 metros. Y una distancia de hasta 14 metros de distancia puede desplazarse en forma diaria.
Esto es la parte, digamos, cómo está su patrón social o organizativa de la familia, de los roedores, de los músculos. Tenemos acá que un macho generalmente vive con 3 a 5 hembras reproductivas, que también pueden estar 3 o 5 machos subordinados. Entonces esto es típico de lo que viene a ser la parte, digamos, de la parte taxonómica de los roedores. Es un poco para entender bien las características diferenciales. Vamos a resumir bien que esto conlleve más o menos para que se entiendan bien cómo son las características diferenciales bien de los roedores, tanto del Ratus norbergicus, Ratus ratus y Mus musculo. Si nosotros vemos la longitud total de lo que viene a ser el Ratus norbergicus, tenemos la longitud total es de 330 a 460 milímetros. Entonces es el más largo. Si hablamos en centímetros, estamos hablando de 46 centímetros. En cambio, lo que viene a ser Ratus ratus de 350, que es 35 centímetros, al más largo de 45 centímetros. El Mus musculus es de 14.6 a 20 centímetros, el más pequeño. La longitud del hocico alano tiene de 160 a 250 milímetros, hablamos de 25 centímetros, de 260 a 205 a 20.5 centímetros. Y si hablamos del Mus musculus, hablamos de 7.3 centímetros a 10.1 centímetros. Entonces, esto es para entendernos bien en relación a lo que corresponde a la longitud del hocico alano. En relación a lo que corresponde al peso corporal, tenemos de 260 a 480 gramos. Prácticamente son los roedores más grandes, con mayor peso, a comparación de Ratus rastus, que es de 110 a 340 gramos, que es, digamos, el más ligero, digamos así, y el Mus musculo, el más pequeño, de 13 a 26 gramos. Esto es el más ligero, el de menor peso. La longitud de la cola, este es menor eje del hocico alano. En cambio, tiene acá el Ratus ratus mayor eje, que viene a ser más larga la cola. Entre el hocico alano es mucho mayor, cola más larga. Y el Mus músculo generalmente es proporcional entre la cola y el cuerpo. Entonces hay que entender bien claro acá que el de cola larga viene a ser el Ratus ratus. Tenemos en este caso la apariencia general, es una rata grande, robusta, gorda. Tenemos acá el Ratus ratus, que viene a ser es una rata larga también, y una rata comprimida, o sea, es una rata de menor, su cuerpo es más delgado a comparación del Ratus comprimida, digamos así, a comparación del Ratus norbergicus. Y el Mus músculo, que nuestro pericote en nuestros cajones de las cocinas, son los más pequeños. La cola es una cola oscura arriba, pálida por debajo. En Ratus ratus el color es, digamos, uniforme, y acá también uniforme oscura en lo que corresponde al Mus músculo. La forma de sus excrementos, hay que ver un tema típico de los excrementos, tiene justamente de fórmula de cápsula capsuliforme, es decir, en forma de una cápsula, digamos así, y es justamente el más largo, que mide de 12 a 20 milímetros, prácticamente es grandecito, es decir, 1.2 centímetros. En cambio, lo que viene a ser 2 centímetros, en cambio lo que viene a ser los de Ratus ratus, sus excrementos son extremos aguzados, es decir, alargados, miden de 9 a 15 milímetros, es decir, hasta 1.5 centímetros. Los de Mus músculos son estriados con extremos achatados, es decir, van hasta casi digamos 0.6 centímetros. Las glándulas mamarias justamente es un tema fundamental porque amamantan los roedores a sus crías. Tenemos en número, en Ratus norbergico, tenemos 12 glándulas mamarias, es decir, para 12 crías. El Ratus ratus tenemos 10 glándulas mamarias, que es similar a lo que corresponde a Mus músculo con 10 glándulas mamarias. El ámbito alimenticio hay que entender que es
omnívoro por excelencia, o sea, un extremo omnívoro, no tiene predilección, se puede alimentar desde un cable de luz, una gasa o un resto orgánico que está ahí flotando, o de lo que viene a ser vegetales, frutales. En cambio, el hábito en Ratus ratus puede ser omnívoro y más tienen predilección para lo que son la parte, digamos, frugívoro o granívoro por excelencia. Le gusta bastante los granos y las frutas. Bueno, acá también es similar lo que es omnívoro granívoro, en este caso el músculo. La habilidad trepadora, ese es algo que nosotros debemos entender bien. El desplazamiento tiene una relación a la habilidad. Justamente en ratus norvégico es limitada. Los trepadores por excelencia, como dije yo, que estaban en las copas de los árboles, eran prácticamente el ratus ratus que viven en los techos de los árboles. Esto es fundamental que nosotros entendamos bien. El ratus ratus generalmente trepan fácilmente las copas de los árboles, van fácilmente pegados a las paredes, pueden subir hasta el séptimo, octavo, décimo piso de lo que viene a ser las edificaciones que en la actualidad tiene nuestra ciudad de Lima. Entonces tiene una habilidad trepadora muy fácil. En músculo también tiene una unidad trepadora que es buena. En relación al consumo diario de alimentos, hay que entender bien que esto pueden consumir hasta 30 gramos, hasta un promedio de 30 gramos diarios de alimentos. En corresponde a ratus, generalmente tenemos algo similar a lo que corresponde, y de lo que corresponde a músculos 1 hasta 3 gramos. El consumo diario por excelencia de agua es de 10 a 30 milímetros de agua, casi para los tres, a excepción de los músculos, que también es 1 a 2 milímetros de agua. El área de acción justamente es algo que, digamos, media, tenemos de 20 a 50 centímetros. En caso de ratus ratus tiene mayor área de acción, que va de 20 a 100 metros, o sea, se puede desplazar hasta 100 metros. Y músculos, que es de 3 a 10 metros. En cambio, la caracterización de nidos, todavía no. La caracterización del típico de los roedores es algo típico de los ¿a qué hora es? Justamente mayor madrigueras subterráneas, tenemos acá mayor constituida, en este caso lejos del suelo. Esto es algo típico de lo que viene a ser. Mire, esto nosotros partiendo de lo que viene a ser la cuestión diferencial en cada roedor, nosotros podemos plasmar un programa de control de cuántos nosotros podríamos implementar nuestras actividades de control. Entonces es esto típico que nosotros debemos entender para que nosotros conozcamos bien en lo que corresponde bien cómo nosotros podemos aplicar nuestras actividades de control. Sabemos bien claro donde, por ejemplo, la anidación del roedor, generalmente después de haber consumido, en este caso, el rodenticida, que a veces y lo vamos a explicar bien detalladamente, con granos o con mezcla de granos, estos migran a sus madrigueras, y por lo tanto nosotros tenemos que entender bien, por ejemplo, que esto, por ejemplo, es un tema fundamental que permite dispersarse, en este caso, la acción de los rodenticidas, a los demás miembros de sus camadas o de sus crías. Entonces esto generalmente son madrigueras que tienen, por ejemplo, si hablamos de ratus norvégicos, están madrigueras subterráneas, y si hablamos, por ejemplo, de ratus ratus, que es un tema fundamental, generalmente están constituidas lejos del suelo, mayormente están en la parte aérea, digamos, en las copas de los árboles, están en lo que corresponde en los techos o en los falsos techos o cualquier copa de árbol en la parte más alta. Si están en las zonas, digamos, rural o las zonas alejadas, también podemos estar a veces en lo que corresponde ciertas pequeñas madrigueras superficiales.
En lo que corresponde a músculos, mayormente la nidificación es oportunista, casi como lo tiene cerca, también pueden ser madrigueras pequeñísimas, pero generalmente lo convive con nosotros, con las personas, en lo que corresponde a nuestra anidación. El tema fundamental que nosotros debemos entender es la anidación, es un tema de la madurez. Entonces los nidos generalmente predominan en áreas exteriores, en áreas interiores como exteriores, y en lo que corresponde en músculos generalmente interiores, dentro de las madrigueras se encontrarían sus nidos. La madurez sexual hembra, esto es algo que nosotros debemos entender cuánto dura. Generalmente en casos de ratus norbérgicos es de 45 a 75 días. Esto en ratus de 70 a 80 días, y el músculo son 42 días. El periodo de gestación, ¿cuánto demora? Pues ese es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien. ¿Cuánto demora su gestación? Es muy corto, casi ni un mes. En caso de ratus norbérgico 21 a 25 días, en ratus 21 a 23 días, y músculos de 19 a 21 días. El periodo es ni menos de un mes. La edad de destete, o sea, igual como nosotros hemos tomado 6 meses de lactancia materna, en la edad de destete en los roedores es de casi un mes, 25 a 30 días, y entre ratus norbérgicos y ratus, y de 21 días en músculos. Las crías por partición, ¿cuántas crías da una rata hembra preñada? ¿Cuántas crías, digamos, paren en ratas? Tenemos en caso de ratus norbérgicos de 6 a 12 crías. En caso de ratus tenemos de 8 a 10 crías. En caso de músculos de 6 a 8 crías. Entonces tenemos una cantidad suficiente de crías. ¿Cuántas particiones por año tenemos? Más o menos son de 2 a 5 particiones por año. Paren 5 veces como máximo, de 6 a 7 veces en ratus, y lo que corresponde a músculos de 5 a 10 paridas por año. Si yo saco el promedio más o menos de cuántas crías por año tengo yo, más o menos estaríamos hablando que puedo tener yo entre más o menos casi un promedio de 40 crías en lo que corresponde a ratus norbérgicus. Tenemos acá algo de 63 crías en lo que corresponde a ratus, y un promedio casi de 70 crías en músculos. Entonces tenemos que la cantidad de crías a parir prácticamente es un número considerable, de 60 por ejemplo en ratus norbérgicus, de 70 en ratus, y casi de 80 crías en músculo. Esto debido a que el número de pariciones en músculo es mucho mayor, o sea, con frecuencia está dando sus crías la rata músculo hembra dentro del interior del mes. Si nosotros sacamos de esto el tema de la madurez, digamos, sexual, prácticamente la rata queda una nueva cría prácticamente después de un mes, casi para los 2 meses. Si yo saco las particiones que hay por año, prácticamente sería casi después de 2 meses y medio, que en caso de ratus norbérgico puede dar cría, y en caso también de lo que es el ratus prácticamente después de 2 meses puede generar la nueva progenie, sus nuevas crías, y así abundar la proliferación de la familia. O sea, en promedio tenemos que la rata nacida después de 2 meses puede también originar nuevas crías para lo que viene a ser su densidad poblacional. Entonces es algo típico que nosotros podemos tener en lo que viene a ser. Entonces la alta cantidad reproductiva de lo que corresponde, en este caso, en lo que corresponde, por ejemplo, el número de crías, tenemos, por ejemplo, que es mucho mayor en lo que corresponde, por ejemplo, acá en ratus norbérgicus, en relación a ratus, y en relación a músculo. Pero el número de ratas hembras que pueden dar sus crías es de 2 a 5 meses, en ratus norbérgicos de 6 a 7 veces
de 6 a 7 veces en lo que es ratus ratus y de 5. Entonces, ¿cuántas veces más frecuente en parir crías es ratus ratus que en relación a lo que corresponde ratus norbérgicos? Y si yo comparo con mus musculus, tenemos la que mus músculo tiene hasta 10 veces. Significa que prácticamente después de un mes y medio, un mes y medio, prácticamente ya mus músculo puede originar su nueva progenie en relación a lo que corresponde a la familia. Vamos a entrar a un tema tan fundamental, y acá creo que es la parte medular, que es el tema de la capacitación del día de hoy. Justamente esto para nosotros es una gran preocupación como profesionales, en este caso relacionados a lo que es en este caso la parte pública o la parte privada, y como responsable, justamente establecer los programas de control y de vigilancia. Lamentablemente actualmente en nuestro estado lamentablemente no se está estableciendo programas de control y de vigilancia. Estamos actuando igual como los bomberos. Hay un incendio, corre por acá SENASA, por acá Salud, por acá corre el gobierno regional. Lamentablemente esta organización de programas de control y de vigilancia para el tema de los roedores sinantrópicos, tanto para salud pública como la parte industrial, lamentablemente no se está dando para nada. Sería bueno que a partir de este taller que nosotros estamos realizando y la preocupación de BQC con el Colegio de Biólogos Filial Callao, nosotros ya vayamos pensando como profesionales establecer programas de control de vigilancia. Esta es una tarea fundamental que lamentablemente ningún gobierno provincial, tanto de los gobiernos locales, provinciales y distritales, están estableciendo programas de control y de vigilancia a lo que ha venido actualmente el incremento de lo que viene a ser la leptospirosis, la parasitosis, cuando no hay un engranaje para lo que viene a ser el tema de la anemia, que actualmente se ha despuntado en muchas regiones, y por qué no hablar de nuestro país. Si lamentablemente tenemos que la gente cuando va a un mercado en provincia, los alimentos están en contacto directo con, digamos, la tierra, ¿por qué no decir con orinas de heces por el incremento de leptospira? Y por qué no hablar de otras muchas enfermedades como lo que tuvo Loreto y como lo que ha tenido, digamos, La Libertad, zonas de peste. Y por qué no hablar también de Cajamarca, y por qué no hablar del norte de nuestro país, que después de haber tenido el fenómeno del Niño, muchas ratas fueron a las viviendas, y actualmente hay una plaga fuerte de los roedores en la región de Piura, que justamente ha hecho el incremento de lo que viene a ser el tema de leptospira. ¿Por qué no hablar, Madre de Dios, que es una zona de repente con saneamiento muy deficiente, Ucayali, donde estos programas de control y vigilancia de los roedores no se vienen implementando por parte de los gobiernos locales, por parte del Estado, en lo que corresponde a los gobiernos regionales, y por qué no hablar por parte de la empresa privada, que de repente en algunas, cuando hay inversión considerable y son actividades sostenibles, ellos justamente tienen la ganancia que merecen. Entonces, la parte medular de esta capacitación y la preocupación de la empresa BQC hace de que nosotros tengamos la implementación de, por lo menos conozcamos bien cómo debemos implementar nuestros programas de control y de vigilancia de los roedores sinantrópicos. Esto es la parte medular de este dos domingos que vamos a estar con ustedes, de este y del otro, y vamos a quedar bien en claro cómo es la estructuración de las fases de un programa para lo que corresponde, en este caso, el programa de lo que es el manejo de los controles de roedores. Esta es una estrategia de lucha con resultados dudaderos que requiere el diseño de justamente de un programa en base a identificación de la disposición espacial, tanto de lo que viene a ser ratus norbérgico, como hemos hablado, ratus en este caso, y mus músculo, principalmente de los dos, que son los que originan el mayor problema para la salud pública y para el daño de lo que viene a ser la parte agrícola en nuestras regiones y nuestro país. Se debe comprender que una serie de actividades complementarias entre sí, particularmente adaptadas a la situación a enfrentar, y se define como programa al conjunto, organizado, coherente e integrado de actividades realizadas en forma simultánea o sucesivas con la finalidad de alcanzar objetivos propuestos. Entonces, ¿cómo definimos un programa? Como un conjunto organizado y coherente,
conjunto organizado y coherente e integrado de varias actividades. No solamente de repente la gente está pensando en colocar el veneno y ya terminó mi actividad de mi programa de control, no, sino es una actividad permanente, una actividad integrada con el tema de los residuos, el tema del almacenamiento de los granos, el tema de los almacenamientos de ciertos desechos comunes, de todo lo que viene a ser justamente realizado en forma simultánea o sucesivamente con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Justamente esto comprende 3 niveles de organización. Los 3 niveles de organización de un programa de control está basado principalmente en la planificación que debe existir para establecer un programa de control, en la coordinación operativa que se debe implementar, que es un tema fundamental, la coordinación operativa y las acciones de cargo de los operadores de campo. Los operadores de campo tienen que ser un personal que estén sensibilizado a la actividad y que deben ser supervisados y monitorizados por el responsable de la actividad. Yo creo que este programa de control de roedores es un tema fundamental que lamentablemente nadie viene implementando en las políticas de los gobiernos locales, en lo relacionado a lo que viene a ser un programa de control y un manejo de saneamiento, en este caso, que vaya para la mejora de la salud de la población. Lamentablemente en la actualidad se vienen manejando programas que ni siquiera tienen una planificación, ni siquiera hay luz de la coordinación que debe existir, y lo que viene a ser en este caso a veces se contratan empresas sin darla el impacto favorable de lo que viene a ser, digamos, una actividad de control o manejo de los roedores o de derratización en áreas que nosotros podamos estar implementando. Entonces este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Las estructuras y fases de un programa, ese es un tema justamente fundamental que nosotros como profesionales relacionados a la salud pública o como personal profesionales en lo que viene a ser nuestras actividades, debemos estar nosotros siempre conociendo cuáles son, por lo menos cómo yo pienso elaborar mi programa dentro de mi actividad, digamos, como profesional o como parte de repente de un gobierno local o de un gobierno regional o de una estructura de la empresa privada, para lo que viene a ser establecer programas de control de roedores. Ese es un tema fundamental que debe partir primeramente desde la preparación, desde la planificación, desde la ejecución, desde la evaluación y la vigilancia que se debe implementar dentro de este programa. Si hablamos de preparación, esto se debe conocer prácticamente desde lo que viene a ser en este caso ver la logística necesaria, tanto con el rodenticida, tanto con lo que viene a ser el tema de recursos humanos, sensibilizados y capacitados en nuestras actividades, desde la planificación, establecer un tema de programa que se debe estar implementando dentro de lo que viene a ser, digamos, la programación, con el gasto, con el tema de presupuesto, con el tema de costos, con el tema de cuánto es la necesidad que debe establecer nuestro programa de control, y de acuerdo a las localidades o áreas o zonas o empresas a intervenir dentro de lo que viene a ser un programa sostenible. Hay que entender que un programa justamente es una actividad sostenible que nosotros debemos estar implementando tanto desde la parte, digamos, del sector público como también del sector empresarial. Entonces esta ejecución también va de acuerdo a la programación que nosotros debemos estar pensando realizar en nuestras actividades, de repente como empresa, como sector público o privado, y la evaluación del impacto que ha tenido nuestra actividad de control de los roedores. Tenemos también el tema de la vigilancia, que es un tema fundamental, el tema de la vigilancia que conlleva a que nosotros veamos cómo comienza nuestra densidad poblacional de los roedores a través de lo que viene a ser el índice de atrape o el índice de infestación de roedores en lo que viene a ser una localidad, para que inmediatamente se encuentre ya implementando nuestra actividad de control, o al último también evaluar la calidad de la intervención que se realizó en dicho sector, tanto público como privado. Entonces es un tema fundamental que nosotros debemos estar pensando en lo que conlleva nuestra actividad de control de roedores. Entonces, la fase de preparación es un tema fundamental que nosotros debemos estar pensando. Primeramente, ¿cuál es el objetivo de una fase de preparación que nosotros buscamos dentro de nuestro plan
de plan de control de roedores. Entonces es recolectar e interpretar información para lograr una descripción detallada del problema, tanto en lo que hace a su magnitud como los factores que lo condicionan. Entonces acá hay que entender bien claro. Hay que entender bien claro acá cómo es primeramente que nosotros debemos partir para la implementación de un programa de control. Prácticamente partimos en lo que corresponde nuestra actividad, en lo que es nuestra actividad del programa de control de roedores. Entonces formulación viene a ser entonces para ver el grado de gran magnitud y cómo los factores lo condicionan al tema del control. Creo que es un tema fundamental que nosotros debemos conocer, partir primeramente de la información que se tiene. Esa información debe lograr una descripción detallada del problema que actualmente presenta de repente o se presentaría en varias zonas o en el sector privado de nuestra zona. Entonces eso es un tema fundamental que nosotros debemos comenzar a analizar. Entonces, como la fase de preparación aborda principalmente tres aspectos. La formulación, contextualización del problema, que es un tema fundamental que nosotros... la formulación y contextualización del problema, análisis de variables que intervienen en el problema y las relaciones entre ellas. El pronóstico del desarrollo futuro del problema si no se interviene sobre él. Entonces esto es un tema que nosotros debemos entender bien claro. Es el pronóstico del desarrollo del futuro del problema si no se interviene sobre ello. Entonces hay que entender bien claro que entonces primeramente siempre para todo el tema de un plan, digamos, de control de roedores, se debe tener información detallada de todo el problema que nosotros debemos conocer bien de la zona o del área a implementar nuestro programa tanto en la parte pública como en la parte privada. Los factores que condicionan justamente originar este problema y la parte en este caso de preparación aborda el tema de la formulación y contextualización del problema, análisis de las variables que intervienen en los problemas y las relaciones entre ellas y justamente el pronóstico del desarrollo del futuro del problema si no se interviene sobre ella. Entonces eso es un tema que nosotros debemos conocer bien de cerca a lo que viene a ser el tema de nuestro plan de control de roedores. Entonces, para desarrollarlos se debe plantear 5 componentes. Primeramente, en la fase de preparación hay que identificar el problema. Hay que primeramente identificar dónde está ubicado el problema de lo que corresponde bien. Identificar el problema es la definición del área de objeto del diagnóstico, que es un tema fundamental del área del diagnóstico. La recolección de información. La recolección de información, el diagnóstico de situación es un tema fundamental, el diagnóstico de situación y el pronóstico. Justamente es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Identificación del problema, que viene a ser justamente en dónde es la zona afectada, dónde se tiene que intervenir, qué área geográfica, establecer mapas de intervención, hay que georreferenciar dónde estaría nosotros para poder realizar una intervención, digamos, dentro de nuestro plan sostenible. Justamente la identificación por qué factores externos o internos originan el problema. La definición del área de objeto de diagnóstico, que es un tema que nosotros del área del diagnóstico, la recolección de información, toda la recolección de información que debemos tener, el diagnóstico de situación, que es un tema fundamental de toda la zona a intervenir, y el pronóstico. Entonces son 5 variables que nosotros debemos tener en cuenta: identificación del problema, definición del área de objeto del diagnóstico, recolección de información, diagnóstico de situación y el pronóstico. Son 5 variables que nosotros debemos tener en cuenta: identificación del problema, definición del área de objeto del diagnóstico, recolección de la información, el diagnóstico de la situación y el pronóstico.
Vamos a comenzar con la primera, la identificación del problema. Justamente identificar y explicar el problema que requiere ser abordado, ya sea desde la perspectiva de una mayor abundancia de ratas o del impacto de las patologías asociadas a los roedores. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, la población, por ejemplo, la población de ratas ha aumentado. La incidencia de la ectoperosis es alta. Entonces son, por ejemplo, información que permite a nosotros, digamos, para identificar el problema que se está produciendo en un área determinada, área geográfica determinada. Entonces es identificar y explicar el problema que requiere ser abordado, ya sea desde la perspectiva de una mayor abundancia de ratas o del impacto a la patología asociada a los roedores. Definición del área de objeto del diagnóstico. Justamente el objetivo, la definición del objeto del área es de delimitar el área de intervención utilizando ciertos criterios basados en elementos ambientales y o en los derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad humana. Entonces es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, es delimitar el área de intervención utilizando criterios basados en elementos ambientales y o en los derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad humana. Es indispensable elaborar mapas mapas de base actualizada del área de intervención. Esta será el elemento fundador para la construcción de un mapa de riesgo. Entonces, justamente, la elaboración de mapas de riesgo es un tema fundamental para nosotros conocer de cerca en sí el área a intervenir. Esta área es fundamental, justamente es indispensable la elaboración de mapas para ver el área de intervención, del área que debe ser intervenida, o mapas de riesgo para ver el tema del área a intervenir. Y esto justamente, ¿esto es para qué? Para que nos permita delimitar el área de intervención utilizando criterios basados en elementos ambientales, o sea, los factores ambientales, y en este caso de las características socioeconómicas, características sanitarias, en este caso de la calidad humana de lo que corresponde en este caso, de la calidad humana de la población o de la localidad a intervenir. Continuando, tenemos entonces la determinación del área a diagnosticar. Es un tema fundamental que nosotros debemos justamente conocer de cerca, la determinación del área a diagnosticar. Se debe determinar las fronteras del área a diagnosticar. Los principales criterios de la delimitación están basados en elementos ambientales y o en los derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad humana que la diferencian con las vecinas. Justamente es recomendable para este fin el uso de barreras naturales, llamemos por ejemplo calles con mayor circulación vehicular, cuerpos de agua, referencias de repente de entidades o de ciertas áreas características como son por ejemplo escuelas, mercados, hospitales, que sean de referencia para poder nosotros delimitar el área a diagnosticar. Entonces, la determinación de un área a diagnosticar se debe determinar las fronteras del área a diagnosticar, cuyos están basados en elementos ambientales y o derivados de las características socioeconómicas y sanitarias de la comunidad humana que la diferencian de las vecinas. Es recomendable para este fin entonces barreras naturales como son las calles, como son cualquier medio que permita a nosotros diferenciar con cualquier zona a intervenir. Entonces se buscará evitar que los límites del área seleccionada fragmenten ambientes o estratos socioeconómicos en ausencia de estas barreras. Entonces hay que evitar fragmentar lo que viene a ser ciertas áreas geográficas de repente o estrato socioeconómico cuando nosotros tenemos una sola zona que reflejen casi las mismas condiciones sanitarias o deficiencias sanitarias de un área geográfica. Si el área comprende parte de un barrio, de una zona de riesgo, se deberá incluir dentro del área diagnosticada a la totalidad de ese barrio. O sea, justamente no debe estar fraccionado porque se debe intervenir a la totalidad dentro del área geográfica a diagnosticar,
salvo que la barrera ambiental actúe como como un divisor. Entonces acá hay un tema, por ejemplo, cuando no debe darse la fragmentación, no debe buscarse fragmentación de las zonas cuando son los mismos estratos o las mismas condiciones sanitarias que pueden también albergar el problema. Por lo tanto, yo no puedo fragmentar o fragmentar. En este caso, debe darse siempre la totalidad del barrio, del sector, donde, salvo que haya una barrera ambiental que actúe como un divisor, que puede ser de repente, vayamos una quebrada, un riachuelo, algo que pueda dividir, algo natural, o un cerro. El territorio operacional del programa, en este caso el territorio operacional del programa, el área que se ejercerá el control, será definido en función de los resultados obtenidos en la fase preparatoria, pero no necesariamente deberá coincidir con el área a diagnosticar en la presente fase en función de los resultados. Es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien claro. Lo que buscamos ahorita por parte de lo que viene a ser esta capacitación es que nosotros debemos quedar bien en claro con este plan que a implementar. Yo sé que hay mucho interés, hay muchos amigos que están inscritos en donde justamente nosotros debemos tener bien en claro en armar un programa de control, pero hay que conocer de dónde debe partirse el programa de control. Por lo tanto, el territorio operacional del programa, el área en la que se ejercerá el control, será definido en función a resultados obtenidos en la fase preparatoria, es decir, en el tema del diagnóstico geográfico, pero no necesariamente debe coincidir con el área a diagnosticar de la presente fase en función a sus resultados. Entonces acá estamos hablando de la definición del área de objeto del diagnóstico, que es un tema fundamental que nosotros debemos entender bien. Entonces, el área de objeto de diagnóstico es un tema que nosotros, si se comprueba posteriormente que un sector del área diagnosticada no registra actividad de roedores ni factores de riesgo para la presencia de ellos, puede ser excluida del área de control. Entonces, esto es un tema que nosotros debemos estar siempre en alerta para poder implementar nuestras actividades de control. Entonces, esto es un tema que nosotros podemos evaluar, o según la información ya obtenida, si esa zona o esa área a intervenir no muestra presencia de roedores o no muestra características de riesgo para la actividad de los roedores o presencia de riesgo para la presencia de los roedores, esto nosotros podemos ser excluida del área del control. Entonces, eso es un tema fundamental que se debe entender bien. El área de objeto de diagnóstico en este caso. Seguimos con el área de objeto de la elaboración de mapas. Esto es un tema fundamental que a veces la gente no lo hace por desconocimiento, y creo que con esta capacitación va a permitir que nosotros, es fundamental que debemos elaborar mapas del área de estudios en la que se incorporan las diferentes capas de información. Justamente es un tema fundamental, por ejemplo, conocer ahí el tema de la densidad de riesgo, la densidad poblacional del roedor que origine riesgo a la salud en Esta será el elemento fundador para la construcción de un mapa de riesgo que corresponde solicitar los mapas con división político-administrativa del área para ver los sectores que nosotros estaríamos implementando nuestra actividad de control. La distribución, en este caso, la distribución espacial de las viviendas, el censo poblacional y viviendas, el estudio de estratificación social de la población humana y el REP de drenajes a cielo abierto. Es decir, es un tema fundamental que cómo está nuestro sistema de drenaje en lo que corresponde nuestra localidad o área a intervenir. Entonces, esto es fundamental en la elaboración de los mapas que nosotros debemos tener en cuenta en lo que corresponde nuestras intervenciones a hacer en áreas geográficas. Entonces, el mapa debe contener entonces la distribución político-administrativo, la distribución espacial de las viviendas, el censo de población y viviendas, el estudio sobre estratificación social de la población humana,
el REP de drenajes a cielo abierto, que es un tema fundamental que nosotros seguimos con la elaboración de mapas. La obtención de los mapas puede verse dificultada por la inasistencia o la inaccesibilidad y falta de fiabilidad de muchos datos. Es decir, no hay información necesaria para que nosotros podamos priorizar nuestras intervenciones necesarios, que cuando existen generalmente se encuentran desactualizados. Es la información, de repente el tema de las viviendas no están en forma actualizada en ese mapa, no refleja realmente el crecimiento digamos poblacional o el crecimiento demográfico de la localidad a intervenir, o de repente de la densidad poblacional de los roedores. Para ello se recomienda ratificar los mapas disponibles a través de los recorridos del territorio y efectuar las modificaciones pertinentes. Entonces, en lo que viene a ser la elaboración de los mapas, nosotros siempre debemos estar actualizando nuestro mapa para lo que viene a ser las intervenciones. Seguimos con definición del área del objeto del diagnóstico. Después hacemos la recolección de información. Luego de definir el área de objeto del diagnóstico, se elaborará la recolección de información relativa a lo que viene a ser primeramente la caracterización e identificación de ambientes presentes en el área del objeto de diagnóstico. Entonces hay que primeramente la caracterización e identificación de ambientes presentes en el área de objeto de diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo? Primeramente hay que tener en cuenta determinar los ambientes que componen el área de intervención y establecer sus límites, incorporar esta información al mapa de base. Es decir, que el área de diagnosticar estará compuesta por una serie de variables bióticas y abióticas. Bióticas es cuando se refiere a organismos o seres vivos, y abióticas cuando se refiere a factores ambientales que permitan determinar los ambientes que la componen en este punto, y se deberá identificar la presencia y delimitación de cada uno de ellos. Esto es un tema fundamental que nosotros en nuestro programa debemos siempre, de control de roedores, debemos estar implementando en lo que se refiere al área de objeto del diagnóstico. Entonces, el objetivo es justamente, en este caso, bien claro, ver las variables bióticas justamente con cómo están las características en lo que se refiere a seres vivientes y ambientales que puedan estar influenciando para ver la presencia y la delimitación de cada uno de ellos. Creo que este es un tema fundamental que nosotros debemos implementar para establecer los límites y incorporar información al mapa de base. Seguimos con la recolección de información, justamente la caracterización e identificación de ambientes presentes en el área de objeto del diagnóstico. Es un tema fundamental. La información será incorporada a los mapas y ya elaborados. Se recomienda incluir la ubicación y extensión. Primeramente, basurales, pastizales, comercio e industria de alimentos, otras fuentes de alimentación de importancia, otros elementos ambientales que por su dinámica o estructura favorezcan la presencia de los roedores. Entonces este es un tema fundamental que nosotros debemos estar incorporando la información. Justamente es el tema, por ejemplo, cómo está manejándose el tema de los residuos sólidos comunes dentro del área geográfica a intervenir, o dentro de lo que viene a ser, por lo menos en lo que sí es un área privada o una empresa privada, ver cómo está el manejo de los residuos, o de lo que viene a ser generación de los residuos o alimentos o desechos de alimentos, en lo que viene a ser cómo están los pastizales, cómo viene extendiéndose más los pastizales, cómo va el comercio e industria de los alimentos, fuentes de alimentación de importancia. Otra fuente, por ejemplo, a veces la gente consume envasados o que son, digamos, también originan, como son los plásticos, como alimento de los roedores. Otros elementos ambientales que por su dinámica o estructura favorezcan la presencia de los roedores. Esto es un tema fundamental que nosotros debemos estar ubicando en lo que viene a ser en el área de objeto del diagnóstico. También se buscará la caracterización general del área, que será profundizada por medio de inspección llevadas a cabo en el marco posterior de la recolección de la información. Este es un tema que nosotros en nuestros mapas de elaboración o en nuestros mapas ya elaborados debe estar incluido en lo que viene a ser para nosotros, en este caso, ir viendo
¿Cuál es el problema que está originando la proliferación de nuestros roedores? Entonces, amigos, seguimos con lo que viene a ser la definición del área del objeto. Tenemos la recolección de información. Hay que ir a la delimitación y caracterización de la población humana en el área del objeto. Entonces, acá tenemos cuál es el objetivo principalmente, es caracterizar las condiciones socioeconómicas, sanitarias y habitacionales de la comunidad abarcada por el área a diagnosticar, ya sea en el área residencial, comercial o industrial, ya sea en el área comercial o industrial. Entonces acá viene todo el tema de lo que, por ejemplo, viene en relación a la población humana, cómo está ubicada, cuáles son el tema de las condiciones socioeconómicas, cuál es el tema de el tema de saneamiento sanitaria de las familias que están en dicha zona. Tenemos acá las partes habitacionales, cómo es el manejo de su sistema de los residuos sólidos comunes o residuos orgánicos comunes. En este caso por el área diagnosticaria, sea en la residencial, en una zona residencial, en una zona comercial o industrial, y la información relevante a incorporar en un mapa anexo a la principal será la densidad de viviendas por la unidad espacial escogida. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, la unidad escojal puede ser, por ejemplo, manzana, que nosotros estamos interviniendo, y el procedimiento para la identificación de las viviendas, tenemos que identificar el número máximo de viviendas por cada unidad espacial. En este caso hay que ver cuánto es el promedio de viviendas por manzana dentro del área de la evaluación, y difundir en una escala entre 0 y un valor máximo obtenido para poder representar el número de viviendas de dicha zona geográfica de acuerdo a lo que viene a ser la manzana respectivamente. Vamos a hacer un corte para poder regresar y vamos a poder incidir en lo que corresponde. Lo que estamos ahorita manejando bien en claro es cómo nosotros podemos implementar un programa de control tanto en la parte pública, que puede ser gobierno local, gobiernos regionales, sector de salud, sector agrícola, el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesquería, y lo que viene a ser la parte de la empresa privada. Esto es para implementar un programa de control roedores que sea sostenible y que podamos tener el impacto respectivo en el manejo y su control respectivo de los roedores. Vamos a dejar para un break y estaríamos pasando después del break.